Bienvenido y bienvenida a un nuevo video. En este video realizaremos el primer ejercicio en PCInt. Ok, dice de la siguiente manera: escriba un código que permita leer dos números y muestre el resultado de su suma, resta, multiplicación y división. Ok, vamos a hacer un programa que nos vaya a dar la suma de dos elementos que le consultemos al usuario, la resta, multiplicación y división. Para ello es muy importante siempre colocar comentarios en el algoritmo o en la programación. En este caso colocamos los comentarios de declaraciones, inicialización y el mostrar en pantalla. Comenzamos con declaraciones. Vamos a definir las variables, definir la variable num1, num2 de tipo entero. Ustedes pueden colocar cualquier nombre aquí. Yo voy a colocar estos dos nombres, num1 y num2. Ahora vamos a definir la variable de suma, resta, multiplicación. Voy a cortarlo aquí. Y división de tipo entero. Es muy importante que siempre lleve punto y coma. Siempre. Ok. Nos están pidiendo suma, resta, multiplicación y división. Ustedes los pueden también nombrar como de tipo real. Ya cuando es después de hay decimales. Ok. Ahora vamos a inicializar esas variables, las dos primeras variables, para luego leerlas. Vamos a inicializar num1 para que obtenga el valor 0 y num2 para que obtenga el valor 0. Ok, ya tenemos la inicialización. Ahora vamos con el proceso. Vamos a colocar un comentario proceso. Okay. Entonces aquí vamos a pedir al usuario que nos digite un número. Escribir, digite un número, ok, punto y coma, y vamos a leer lo que nos vayan a digitar el usuario. Ok, aquí lo vamos a colocar el primero, que es num1. Ahora vamos a pedirle otro número al usuario. Escribir, digite otro número. Leemos la segunda variable, que es num2. Ahora vamos con hacer las operaciones con la variable que ya que definimos. Suma va a obtener num1 más, porque suma num2. Entonces se van a sumar esas dos variables, num1 más num2, para que el resultado de estas dos sumadas se nos coloque en suma, en la variable suma. Ahora vamos con resta. Resta va a obtener num1 menos, porque es una resta, num2. Ok, aquí resta. Ahora vamos con la multiplicación, multi. Así como la definimos aquí, así también hay que colocarla aquí. Multi va a obtener num1 por num2, punto y coma. Este es el asterisco para multiplicación. Ahora división. División va a obtener num1, esta barrita de división, num2, punto y coma. Ok, ya tenemos la operación. Ahora vamos a mostrar en pantalla estas operaciones. Entonces vamos a escribir la suma, que es la primera. La suma es
coma, y colocamos la variable suma, punto y coma. Ahora escribir, que es la segunda, y así continuamente. Escribir la resta es, coma, la variable resta. Ahora multiplicación, la multiplicación, coma, multi, la variable multi, punto y coma. Para escribir la última, la división es, coma, división. Ok, coma, división. Aquí nos faltó la es. Ok, creo que ya todo listo. Suma, resta, multiplicación y división. Vamos a ejecutar el programa para ver si no tiene errores. Ok, no tiene errores. Nos pregunta, digite un número. Como ejemplo vamos a colocar el 10. Digite otro número, el 2. Ok, dice que la suma es 12, correcto. La resta es 8, está bien. La multiplicación es 20, 10 por 2, 20. Y la división es 5. Todo está bien, nos salió bastante bien el programa. Ok, entonces esto sería el programa del primer ejercicio en PCInt. Y nos vemos en el próximo video.